¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Muy bien, gracias. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, compañeros. Les dejé tarea, pero no les subí el apartado para que hicieran la tarea, ¿verdad, compañeros? Sí, no subí el apartado, profe. Ok. ¿Alguien hizo la tarea, compañeros? ¿No? Ok. Yo tuve Bueno, muchas dudas, profe, en eso. ok. Entonces vamos a hacerlo mejor. Muy bien, entonces me dice que una demanda esperada es una demanda promedio. Ajá. Entonces, vamos a considerar esa demanda promedio. Voy a poner aquí al lado los valores. Dice que la demanda promedio es de lambda. Lambda, vamos a poner, en lugar de lambda, vamos a poner la letra D de demanda. La demanda promedio se comporta como 80 unidades por día. Eso sería lambda. Vamos a decir que compramos lambda porque es el valor esperado de la demanda. Eso sería 80 unidades por 80 unidades por día. ¿Ok? Pero esta demanda puede variar. Entonces vamos a considerar que el intervalo, que puede variar hasta 100 unidades por día. Entonces vamos a considerar que varía en una forma normal. Entonces de la media es am, puede variar lo mismo hacia arriba que para abajo. Entonces vamos a considerar que la demanda puede variar de 80 menos 20 de 60 unidades en unidades por día. Todo esto es unidades por día. Vamos a ponerlo mejor aquí abajo. Abajo. Entonces tenemos la demanda promedio, que es 80 unidades, y alrededor de esa lambda, que es la demanda promedio, la demanda esperada o la demanda media, existe una variación en la demanda. ¿Ok? También nos habla del tiempo de entrega. Vamos a llamarle el tiempo de entrega lead time. Entonces, el lead time tiene una media, o el tiempo de espera tiene una media o un valor esperado de 5 días. Vamos, por decirlo de una manera, vamos a considerar entonces lead time igual a 5 días, como si fuera el valor medio. Pero este lead time también puede variar. Vamos a considerar que puede tardar hasta un día más. Entonces, para que entendamos este concepto que puede variar un día más, vamos a considerar que existe una variación simétrica que varía de 4 a 6 días. Entonces, lead time o LT se refiere a tiempo de espera, que tiene un promedio de 5 días, pero puede variar de 4 a 6 días. Entonces, aquí podemos destacar el caso estándar, el caso esperado. Entonces, vamos a poner aquí lo que pongo en azul es lo esperado, ¿sí? Y lo que voy a poner con rojo es el peor de los casos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner el peor de los casos. Ups. Vamos a poner el peor de los casos es de que la demanda es de 80 unidades al día, pero el peor de los casos se va a 100. Que el tiempo de entrega es de 5 días, pero el peor de los casos se va a 6 días. Y también me dice que el costo de mantener es mucho más grande que el costo de ordenar. Entonces esto lo podríamos considerar simplemente como, aunque no conozcamos los valores del costo de mantener o el costo de ordenar, lo podemos establecer como el
Vamos a poner el símbolo de pesos. El costo de mantener es mucho más grande que el costo de ordenar. ¿Esto de qué nos va a servir para seleccionar alguna política de inventarios? Ahora, ya que tenemos los datos, mejor los datos los ponemos por acá. Tenemos acá a la derecha los datos de la demanda. Ahora vamos a ver, nos dice, considere que si yo le voy a pedir algo a mi proveedor, las únicas formas que le puedo pedir es 500 unidades cada 7 días, 3,200 unidades cada 40 días y 4,000 unidades cada 5 días. Entonces, vamos a evaluar la eficacia de estas 7 políticas, de estas 3 políticas. Entonces, vamos a poner aquí. Permítanme. Ups, aquí. Entonces, vamos a ver la política de inventarios 1. Esta política de inventarios 1 se refiere, dijimos, a Q igual a 500. 500 unidades cada un intervalo o longitud del ciclo de pedido igual a 7 días. Entonces vamos a ver si esto satisface la demanda. Vamos a comparar. Para que esta política de inventario satisfaga la demanda, tenemos que considerar lambda. Entonces nosotros sabemos que lambda, habíamos puesto que lambda es 80 unidades por día. Vamos a poner esto 500 unidades. Entonces, vamos a hacer un poco más grande. Aquí está. Entonces, vamos a ver la eficacia de las políticas de inventario. Lo que vamos a hacer es dividir Q entre T para saber si el ritmo en el que vamos a suministrar los insumos o los artículos satisface la demanda. Okay. Entonces, vamos a dividir 500 entre 7 y las unidades serían unidades por día. ¿Y esto cuánto me da, compañeros? 500 entre 7. 71.42. 71.42 unidades por día. Esto es igual a 71.42 unidades por día. ¿Qué quiere decir esto? Si imagínense, están comercializando algo, ¿sí? Si ustedes saben que tienen que estar vendiendo 80 unidades por día y ustedes piden 500 unidades a la semana, 500 unidades cada 7 días, ¿les va a alcanzar? No. No, ¿verdad? O sea, la conclusión que llegamos que esta política 1, la política 1, no es ya que Q entre T es menor a lambda. ¿Queda claro hasta aquí? No nos va a alcanzar, entonces no podemos considerar esa política para surtir nuestro inventario, ¿sí? No es eficaz. No es eficaz debido a que, debido a que Q entre T es menor a lambda. Entonces la desechamos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que determinar qué política es la mejor. ¿Ok? Entonces vamos con la política 2. A ver si podemos copiar todo esto. Sí se puede copiar. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la política número 2.
Dejamos a un lado la política 1 y decimos que la política número 2, política de inventarios número 2, es surtir nuestro inventario con 3,200 unidades cada 40 días. Entonces ahora vamos a dividir 3,200 unidades entre 40 días. ¿Cuánto me da 3,200 entre 40 días, compañeros? 80. 80 unidades. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿Sí nos sirve para surtir la demanda esa política de inventarios? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces decimos aquí que sí es eficaz porque Q entre T es, en este caso, igual a lambda. Esta política número 2 sí es eficaz porque Q entre T es igual a lambda. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Entonces, sí podríamos considerar la política número 2. Ahora vamos a ver la política número 3. Vamos a dejar aquí a un lado la política 2. Vamos a traer aquí abajo la política número 3. Entonces, la política número 3 me dice que puedo también hacer pedidos de 400 unidades cada 5 días. Política inventarios. Entonces verifico 400 unidades cada 5 días. ¿Cuánto me da? 80 también. 80 unidades por día, ¿no? Entonces, si hago esta política, sí voy a poder satisfacer la demanda y llegamos a la misma conclusión que la política número 2. La política número 2 y la política número 3 son eficaces, porque a dividir Q entre T, sí surte la demanda promedio. Ahora, la demanda puede ser menor a 80 unidades por día o puede ser mayor a 80 unidades por día. Eso se lo dejamos a los inventarios de seguridad, ¿sí? Cuando nosotros calculamos una política de inventarios base, consideramos que no existe variación y determinamos si es eficaz o no es eficaz. Nosotros Profe. inclusive podemos simular que una política que no es eficaz, aunque haya variación, pues nos va a llevar precisamente a inventario cero. Perdón, ¿alguien mencionó algo? Sí, profe. ¿Forzosamente debe de ser igual a lambda para que sea eficaz? ¿O Sí. también? Si es mayor a lambda, lo que va a pasar es que aunque varíe la demanda, no siempre me pidan 80 unidades por día, lo que va a hacer es que va a ir acumulando demasiada inventario. Bueno, este no es el curso, pero eso pues, lo podemos simular fácilmente para que ustedes puedan distinguirlo. Entonces, no nos conviene que Q entre T sea mayor a lambda, porque si no estaríamos generando más inventario del que requerimos. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Profe, ¿podría repetir otra vez el 3, por favor? Es que se cortó mi internet un poquito. Ok. En la política de inventarios número 3, dice que puedo surtir mis requerimientos pidiendo 400 unidades que me las entreguen cada 5 días. Entonces, para saber si es eficaz o no es eficaz para satisfacer la demanda, voy a dividir Q entre T, que serían 400 unidades entre 5 días, y eso me da las 80 unidades por día. ¿Sí? Y como vemos, 80 unidades por día es igual a lambda, que eso es mi demanda promedio, entonces sí es eficaz. No sería eficaz si nuestra red de Q entre T sería menor a lambda. Entonces, quiere decir que nuestro nivel de surtimiento o de reaprovisionamiento es menor a lo que requerimos. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Todo bien, profe. Muy
Muy bien, entonces la política número 1 la eliminamos, no la consideramos ya, ¿por qué? Pues porque ni siquiera me alcanzaría. Tendría que estar pidiendo de más o siempre dejando a cierta parte de la demanda insatisfecha. Ahora, lo que tengo que hacer es seleccionar cuál de estas dos políticas me conviene, la política 2 o la política 3. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para el mercado, para el cliente? No habría ninguna diferencia entre la política 2 o la política 3, porque para el cliente tenemos la capacidad de satisfacer su demanda promedio, tenemos disponibles 80 unidades diarias, ¿sí? ¿Para quién sería la diferencia? La diferencia sería para el accionista, para considerar los costos de operación de mi negocio. Uh-huh. Y nosotros dijimos, cuando analizamos estos de inventarios cíclicos, es que si hay una política que Q entre T me da sea igual a lambda, es eficaz, pero tendría que escoger la más adecuada dependiendo de mis costos. Entonces aquí vemos que los costos, me dice aquí que el costo de mantener es más grande que el de ordenar. El costo de mantener es significativamente superior al de ordenar. Entonces, ¿qué me conviene más? Tener lotes muy grandes y mantenerlos por mucho tiempo en inventario hasta que se vayan consumiendo, pero hacer pocos pedidos. Esa sería una opción. O la otra opción es hacer pedidos muy pequeños que se consuman rápidamente y cada ratito esté pidiendo. Entonces, con esta consideración que tenemos ahí en lo que resalté en amarillo, el costo de mantener es significativamente superior al costo de ordenar. ¿Qué es lo que me conviene más? ¿Grandes lotes y hacer pocos pedidos o lotes pequeños y hacer muchos pedidos, compañeros? Hacer muchos pedidos. Hacer muchos pedidos, lotes pequeños. Entonces, con base en esto, vamos a comparar la política 3 y la política 2. ¿Cuál me conviene más? La tercera. La política 3. Entonces, eliminamos la política 1 debido a la que no es eficaz y no consideramos la política 2 porque no es eficiente. Acuérdense, eficaz es cumplir con el mercado. Eficiente es cuántos recursos utilizas para cumplir con el mercado. Dicho de otra manera, usando la política 2 o la política 3, satisfago o alcanzo un buen nivel de servicio hacia mis clientes, de la misma manera. Sin embargo, considerando la mezcla de costos que maneja mi empresa, la política 2 es más ineficiente, porque implica tener en almacén grandes volúmenes que se van a ir consumiendo en un intervalo más largo, lo cual me genera un intervalo promedio mucho más grande. Estamos hablando de 1,600 unidades de inventario promedio, lo que implica que voy a tener, es como si siempre en su empresa tuvieran, imagínense que cada unidad les cuesta 100 pesos. Entonces, 1,600 unidades de inventario promedio es como si ustedes tuvieran 160,000 pesos guardados en un cajón. Y cada año cada mes estar pagando intereses por 160,000 pesos que están ahí guardados. ¿Sí? Y además, el cajón donde los guardan, les cuesta mucho dinero, porque ese cajón lo están rentando a alguien y está muy seguro. Entonces, eso es el costo de mantener, el costo de capital que está ahí parado, el costo de almacenaje que tiene ahí, y además el gobierno les va a decir, ok, por tener 1,600 pesos ahí parados, te voy a cobrar impuestos, porque esos 1,600 son parte de los activos de la empresa. Uh-huh. Entonces, los costos de mantener se refieren a esta relación, ¿sí? A la relación que existe precisamente entre el costo de capital, costo de almacenaje, costos de servicios, que son impuestos y seguros, y los costos de riesgos, que se vuelve obsoleto, que se echa a perder, que se dañe por el manejo de materiales. Uh-huh. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿No?
Entonces, la mejor política es la política número 3. ¿Sí? Esa sería la mejor política. Entonces, ya que tenemos a la mejor política, ahora lo que necesitamos determinar es, con base en la política 3, vamos a determinar un inventario de seguridad. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el inventario de seguridad? Bueno, vamos a considerar que si la demanda se mantiene promedio, si se mantiene 80 unidades por día y siempre me entregan que se tardan 5 días en entregarme, no habría problema, ¿verdad? No habría problema, ¿por qué? Porque no necesitaría inventario de seguridad. Siempre existe la posibilidad de que siempre la demanda nunca cambia y los tiempos de entrega nunca cambian. ¿Para qué necesitamos un inventario de seguridad? Para afrontar la variación. Pero la variación de que la demanda aumente por encima de la demanda promedio y que los tiempos de entrega excedan el tiempo esperado. Vamos a llamarle el peor de los casos. ¿Sí? Entonces, para afrontar el peor de los casos, debo de considerar precisamente, digamos, el límite superior de la variación. Por decirlo de otra manera, para calcular los requerimientos del peor de los casos, necesito considerar qué pasaría si la demanda, en lugar de ser 80 unidades diarias, se va a 100 unidades diarias. Y durante ese periodo, ¿qué pasaría si en lugar de que se tarden 5 días en entregarme, se tardan un día más en entregarme? ¿Ok? Entonces, en este caso, sería de esta manera. Lo que vamos a calcular serían los, vamos a poner requerimientos del ciclo en el peor de los casos. Entonces, los requerimientos del ciclo quiere decir, en ese, una vez que hice un pedido, ¿qué pasaría si hago un pedido de 400, pero durante ese ciclo de pedido, durante ese diente de sierra, en la gráfica del tiempo, en lugar de la demanda fuera de 80 unidades por día, se vuelve de 100 días. Y en lugar de tener un ciclo, aquí tenemos el ciclo T de 5 días, el ciclo se va a 6 días. ¿Ok? Entonces, en el peor de los casos, los requerimientos de ciclo van a ser igual no a 80 unidades por día, que sería la demanda, sino sería de 100 unidades por día. Y estos 100 unidades por día, se aceleró la demanda durante ese ciclo y el ciclo, en lugar de ser 5 días, se alargó 6 días porque yo pedí 400 unidades cada 5 días, pero ahora me van a traer 400, en lugar de traerme cada 5 días, se va a alargar el tiempo de entrega un día más y ahora me lo van a traer 6 días. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ser 80 unidades por día son 100. ¿Por qué? Porque existe variación aleatoria de la demanda que eso implica. ¿Sí? Porque en lugar de que me lo traigan cada 5 días como acordamos, va a ser 6 días, porque el tiempo de entrega se retrasó un día más. Entonces, esto me da precisamente los requerimientos de ciclo sería igual a 600 unidades. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nuestros inventarios de seguridad, inventario de seguridad IS, o safety stock, por hablarlo, lo ponemos como SS, safety stock o inventario de seguridad, serían igual a los requerimientos del ciclo en el peor de los casos, menos Q. Menos cuánto por regular me piden. Por regular, bueno, Q se refiere a la política de inventarios. Cada cuánto voy a estar pidiendo. Ajá. Entonces, mi inventario de seguridad sería de 600 unidades menos 400, que sería Q.
igual a 600 menos 400. El inventario de seguridad sería de 200 unidades, ¿no? Estas unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pedir 400 cada 5 días, pero voy a estar, digamos, flotando dentro de 200 unidades, lo cual hace que mi inventario de seguridad, en lugar de ser de 200 unidades, ahora es de 200 unidades más 200 de inventario de seguridad, son de 400 unidades. ¿Por qué mantenemos estas 200 unidades? Simplemente para el caso de que en algún ciclo del pedido haya días que en promedio me pidan más de 80 unidades por día. ¿Ok? Ahora, la forma en la que calculamos no es exactamente esta. Lo que vamos a utilizar nosotros son, para describir la media y el tiempo de entrega, la demanda, perdón, para describir la demanda y el tiempo de entrega, lo que vamos a utilizar van a ser distribuciones de probabilidad. Entonces, pero esta manera intuitiva, digamos, a grosso modo, pues nos da una idea a qué se refiere este inventario de seguridad. Calcular los requerimientos de un ciclo en el peor de los casos cuando la demanda se acelere y cuando el tiempo de entrega, el ciclo se exceda o aumente debido a retrasos en el tiempo de entrega, en el lead time. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, vamos bien. Entonces, ese sería cómo resolvemos la tarea. Vamos a ver que en ejercicios posteriores no vamos a utilizar simplemente un límite superior. Vamos a utilizar distribuciones de probabilidad. Lo que no es congruente, por ejemplo, en este caso, es que las variaciones las sumemos, ¿sí? Si en 5 días en un día la demanda puede subir hasta 100, en 5 días la demanda no sube en 6 días la demanda no sube a 600. Eso es incorrecto, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante cómo sería el cálculo real, ¿no? Pero la lógica que de este tipo de ejercicios simplemente describe la lógica del inventario, cómo se generan las políticas de inventario con base a una lambda de 80 y un tiempo de espera de 5 días, o un tiempo de espera que no varía, y después, con base en esa lambda, decidimos cuál política es eficaz. Con base a los costos de mantener y costos de pedir, nosotros vamos a determinar cuál es el tamaño del lote ideal. Y para ello, no tan solo vamos a hacer una comparación entre alternativas, sino que además lo que vamos a hacer es hacer cálculos más continuos, hacer una aproximación más detallada. Y de eso se trata precisamente los modelos de inventario. Pero esta lógica sigue siendo la misma. La forma de calcularlo ya tiene que ver precisamente con una forma más precisa, más compleja para poder entender esto. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, vamos bien. Entonces, permítanme ponerles aquí la pizarra. Está cargando. Y vamos a continuar cómo hacemos esto de inventarios. Acá está. Entonces, estábamos con las diferentes formas que hablamos de inventarios y decíamos los inventarios de seguridad, ¿no? Ya entendimos a qué nos referimos con inventario de seguridad, a un colchón que nos va a servir precisamente, que sería esto que tenemos aquí abajo,
Y este colchón nos va a servir precisamente para los casos en que la demanda por razones aleatorias se acelere y para los casos en que el tiempo de ciclo, el tiempo de entrega se exceda y al exceder el tiempo de entrega esperado, se aumente el ciclo de inventarios. ¿Sí? Se alargue el ciclo de inventarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra etiqueta u otro apellido que le ponemos a los... ya vimos inventarios de tránsito también la clase pasada, que entender que no tan solo los inventarios los tenemos en almacenes, sino donde existan materiales que se van a requerir posteriormente, tenemos inventarios. Los transportes también son inventarios, pese a que no estén en el momento en nuestra planta disponibles, están próximos a ser disponibles y debemos de considerarlos para descontarlo de nuestras necesidades futuras. Los inventarios especulativos son aquellos que nosotros adquirimos con base a cálculos o estimaciones de riesgos subjetivos. Tenemos rumores, tenemos conocimiento de afectaciones en el suministro, la producción ya sea de materias primas o de productos. Entonces decidimos hacer una acumulación excesiva. ¿Por qué le llamamos excesiva? Porque no responde a riesgos calculados estadísticamente, ¿sí? Sino a riesgos calculados subjetivamente, que pueden ser posibilidades de huelga, escasez de materiales, incremento en los precios, aprovecho, sé que se va a escasear el acero, que va a aumentar el acero, pues compro más acero, ¿sí? Suponiendo que los costos excesivos por mantener más inventario de acero van a ser menores a lo que va a representar un aumento en el precio del acero. Entonces a eso le llamamos un inventario especulativo, porque no sabemos qué tanto va a aumentar o qué tanto se va a salir el precio del acero, ¿sí? Hablamos también de los inventarios estacionales, que tienen que ver precisamente con demandas, algún tipo de demandas o suministro estacional. Habíamos hablado de las fresas, que son productos que su suministro, su disponibilidad se incrementan en ciertas temporadas del año y por eso tenemos que hacer inventarios, ¿no? O cuestiones Día de las Madres, cualquier festividad, 14 de febrero, etcétera, generan demandas estacionales de ciertos bienes y o servicios. Cuestiones climáticas, ¿no? Por ejemplo, con los fármacos hablamos. Inventario muerto, precisamente como regla general, entre más rápido podamos deshacer del inventario muerto, mejor. ¿Sí? Inclusive pagar por ello, porque no tan solo debemos de considerar el costo que nosotros o la riqueza que nosotros invertimos para generar o comprar o adquirir ese inventario, sino debemos que considerar que entre más pasa el tiempo, el mantener ese inventario dentro de nuestras instalaciones o en instalaciones que nosotros estamos rentando, lo que está haciendo es erosionando financieramente a la empresa. ¿Sí? Están ocupando recursos de instalaciones que podrían ser mejor utilizados para generar un mejor nivel de servicio y generar utilidades. Si ya algo no se vendió, ya olvidémonos del asunto. ¿Ok? Entonces, con base en eso, recordemos lo que habíamos visto de un sistema de inventarios. Y este sistema de inventarios, nosotros habíamos descrito con un diagrama de caja negra, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese diagrama de caja negra, compañeros? ¿Cómo era ese diagrama? Tenían las entradas, tenía salidas, tenía recursos y directrices. Compañeros, aló, compañeros, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuáles eran las entradas de un sistema de inventarios? Consideramos que un sistema de inventarios es un sistema de procesos. Acuérdense, cuando nosotros hablamos ingenieros industriales, hablamos de sistemas, no hablamos de sistemas de información.
Hablamos de sistemas de procesos, los cuales de seguro vamos a requerir una infraestructura de tecnología de información para que operen. Pero no hablamos solamente de esta parte. Esta parte de la infraestructura tecnológica para sostener proceso, pues es lo de menos. Lo más importante para el desempeño o competitividad de cualquier organización es el diseño del proceso. Ya la infraestructura va a ser la parte más sencilla de todas. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la entrada de un sistema de procesos, de un sistema de inventarios, perdón, compañeros? De un sistema de inventarios. A ver, levanten la mano, compañeros. Compañeros. ¿Es el nivel de servicio? Exacto, es el nivel de servicio que nosotros queremos proporcionar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es la salida, Joshua? Las políticas de inventarios. Ajá, muy bien. Es las políticas de inventarios, el ritmo con el cual vamos a decidir hacer fluir materiales para alcanzar un nivel de servicio. Ajá. Alcanzar esa eficacia y esa eficiencia. ¿Y cómo vamos a pasar de los requerimientos de nivel de servicio para atender a nuestro mercado a políticas, ya acciones específicas para hacer fluir o hacer llegar bienes y servicios a mi mercado? Necesitamos recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Recursos de información. Exactamente, Evelyn. Y esos recursos de información principalmente son de dos tipos. ¿Cuáles serían? Sería el de Pronósticos pronósticos. y costos. César, a ver, Evelyn dijo pronósticos y César no alcancé hoy a escuchar qué dijo. Costos, profe. Y los costos, sí. Y las restricciones que tienen, las directrices serían las políticas y restricciones que tenemos que sujetarnos. Ajá. Entonces, estos recursos los podemos dividir precisamente en dos. Ajá. Recursos de eficacia y recursos de eficiencia. Los recursos de eficacia tienen que ver con información acerca de la demanda, del tiempo de entrega, del tiempo de revisión y cambios de inventario. Los recursos para lograr la eficiencia, que nos cueste lo menos posible alcanzar un nivel de servicio, tiene que ver con costos. Costo de mantener inventario, costos de pedir y costos de penalización. Y las directrices, lo que tenemos arriba, tiene que ver con el presupuesto disponible, capacidad de compra, de almacenaje, de distribución, de producción, de comercialización. Y también las capacidades de la infraestructura tecnológica, tanto la tecnología de información como tecnología para el manejo de materiales, como tecnología precisamente para la producción. Estos dos principales recursos que habíamos dicho, cuestiones de demanda y cuestiones de costos, ahora los podemos definir como que todo lo que tenga que ver con demanda y tiempos y son recursos de información para lograr políticas eficaces. Y todo lo que tenga que ver con costos de mantener, pedir y penalización van a ser recursos para la eficiencia, generar políticas de inventario eficientes. Ajá. Y todo está supeditado a nuestras capacidades presupuestales, capacidades de operación y capacidades tecnológicas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos: demanda, tiempo de entrega, tiempo de revisión, cambios de inventario, costos de mantener. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos recursos. El primero es lo que acabamos de ver en planeación de la demanda. ¿Sí? Tenemos que ver precisamente cuáles son los cambios históricos que ha tenido la demanda de nuestras, ya sea familias de productos o productos específicos. Con base en con esos datos históricos, con esos datos presentes, nosotros vamos a hacer pronósticos. ¿Qué es un pronóstico? Una estimación. Dijimos que habíamos dos tipos de estimaciones. Ajá. Las estimaciones cuantitativas, las estadísticas, o los pronósticos, modelos de pronósticos estadísticos,
cuantitativos, y la otra son las estimaciones cualitativas, o modelos o metodologías cualitativas para generar pronósticos. Una se basa precisamente en análisis estadísticos y la otra en análisis cualitativos de los juicios de valor de expertos. Pero recordemos, ¿por qué hacemos esto? Pues hacemos esto precisamente porque entendemos que la demanda no es otra cosa que un reflejo de la realidad en la que vivimos. Y toda la realidad que vivimos puede ser descompuesta en dos elementos. La componente determinístico o el componente desconocido y el componente estocástico, que es el componente aleatorio. Y todas las metodologías de pronóstico para conocer la demanda tienen que ver con eso, con el tratar de dimensionar qué parte de lo que vemos de la realidad podemos dar por sentado y qué parte de la realidad tiene un nivel de incertidumbre. ¿Cuál es esa variación aleatoria que no nos permite, no tenemos la capacidad de poder determinar con antelación exactamente lo que va a pasar? Con base en esto tenemos también dos tipos de modelos de inventarios. Los modelos de inventarios que consideran que la demanda es determinística y los modelos de inventarios que consideran la demanda estocástica. En la vida real, cuando utilizamos un modelo de demanda determinística, quiere decir que las decisiones de flujo de inventario que van a ocurrir en mi empresa va a ser en un periodo y yo ya analicé que en ese periodo la variación de la demanda es muy pequeña. Entonces considero que se vuelve casi insignificante. Pero no utilizamos la palabra insignificante. Lo que utilizamos que es estadísticamente no significativa. Entonces nos podemos dar el lujo de ¿qué? De ignorarla por un momento. Dicho de otra manera, imagínense que van a hacer la planeación de la distribución, de la comercialización, distribución, producción para la próxima quincena, los próximos 14 días. ¿Sí? Y se dan cuenta, utilizan los pronósticos y dicen, ¿sabes qué? La demanda que tienes que cubrir para las próximas 2 semanas está entre 14,200 unidades y 14,250 unidades. Entonces, hay una variación con un rango, una variación estocástica aleatoria de 50 unidades comparada con el componente determinístico de que sería de 14,200. Entonces, es tan pequeña la variación con respecto al volumen total de demanda esperada que decimos, ¿sabes qué? Pues lo dejamos a un lado. Vamos a considerar que nos van a pedir 14,200 o 250. Y vamos a considerar que esa va a ser la demanda de las próximas 2 semanas. ¿Sí queda claro hasta aquí? Cuando el componente aleatorio es muy pequeño comparado con el componente determinístico, nos podemos dar el lujo de ignorar este componente, lo cual nos hace nuestra vida mucho más sencilla. Los modelos más simples de inventario consideran que la demanda es constante, que la demanda es conocida. ¿Sí? Por ejemplo, cuando utilizamos un MRP, se fundamenta precisamente en una demanda conocida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un estudio de pronósticos y yo sé que la demanda va a variar entre 8,000 y 16,000 unidades? Pues el componente estocástico es muy significativo. De hecho, de 8,000 a 16,000 casi es lo mismo de 0 a 8,000. Entonces, al ser tan grande el componente estocástico, si yo utilizo modelos de inventario determinísticos, lógicamente el resultado no va a ser muy bueno, que digamos, su desempeño no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque estoy ignorando una variación de la demanda que es demasiado significativa.
Por eso decimos que nosotros como ingenieros industriales siempre vamos a ocupar la estadística. Inclusive que en los casos en el que vamos a utilizar modelos determinísticos para dar solución a problemas reales. Porque en ese caso, para tomar la decisión que voy a considerar, por ejemplo, programación lineal o el modelo EOQ determinístico, etcétera, tuve que haber precisamente confirmado que la variación estocástica, la variación de la demanda, no es estadísticamente significativa. Entonces, en este caso, sí podemos utilizar modelos determinísticos. Sí. Ahora, otra de los recursos que necesitamos conocer para la eficacia tiene que ver con el tiempo de entrega, el lead time. Entonces, el lead time se refiere al tiempo que transcurre desde el momento que se emite una orden, por ejemplo, una orden de compra o una orden de traslado de materiales, una orden de transporte o una orden de producción, hasta el momento de que si viene de proveedor, llega a nuestras instalaciones o viene de otro almacén nuestro, llega a nuestra planta, o en el momento en el que, desde que pedimos o generamos una orden de producción hasta que el momento en el que el producto terminado sale de nuestra línea de producción. Está al final en el almacén de producto terminado de nuestra planta. Todo ese intervalo de tiempo se le conoce como tiempo de entrega. Y volvemos a lo mismo. Necesitamos utilizar la estadística para determinar qué tanto varía. Y si es, como lo hicimos hace rato, y si es necesario integrar esa variación a nuestro inventario de seguridad. Dicho de otra manera, si nosotros tomamos los datos históricos de cuánto se tardan o cuánto varían los tiempos de entrega de mi proveedor y me doy cuenta que varían de más o menos 2 horas, tal vez esa variación no sea tan significativa para mis procesos de planeación de la producción como para integrar esa variación a mi inventario de seguridad. Pero del tiempo de entrega promesa a veces varían de hasta 2 semanas y media, pues lógicamente tengo que considerar esos posibles retrasos para que en el caso de que sucedan puedan ser amortiguadas con un inventario de seguridad. Si yo tengo un inventario de seguridad para poder protegerme de que pudiera llegar muy tarde el envío de mi proveedor, entonces no vaya para el plan de producción y por ende voy a garantizar un alto nivel de servicio hacia mis clientes. Entonces, la demanda, al igual que el tiempo de entrega, va a ser un requerimiento que nosotros hagamos estudios estadísticos, primero para medir la variación y la incertidumbre con técnicas de pronósticos y después para juzgar qué tan significativa es esta variación o incertidumbre de los tiempos de entrega para poder incluirla a nuestros modelos de inventarios. El otro tiempo de entrega, el otro es el tiempo de revisión en los recursos de eficacia, tiempos de revisión. Tiempos de revisión nos referimos sobre todo a la tecnología de información que estamos utilizando para poder registrar cualquier cambio dentro de los niveles de existencia. Entonces, dentro de esta tecnología de información necesito conocer qué tan frecuente yo voy a conocer los requerimientos. La gran diferencia existe cuando tenemos sistemas de información basados en papel y sistemas de información basados en computadoras. Aunque no crean, eso es un sistema de información. Si tenemos registros, bitácoras de cuánto entró en nuestro almacén, cuánto salió en nuestro almacén, cuánto está en proceso en nuestra línea de producción, cuánto salió de nuestra línea de producción, cuánto está en camino desde nuestros proveedores o cuánto está en camino hacia nuestros clientes, eso lo podríamos llevar en papel. ¿Por qué no en la mayoría de los casos ya no lo llevamos en papel? No por motivos ecológicos, sino simplemente porque es más preciso, más reactivo el utilizar tecnologías de información. Utilizar computadoras, utilizar redes de información
para poder estar actualizando y transmitiendo. Ahora, ¿de qué depende en una empresa, si ustedes la generan, poder utilizar estas tecnologías de información basadas en papel y no en computadoras? Pues no tan solo depende de un gusto. Podrían utilizar papel, por dicho de otra manera, o no forzosamente a papel. Podrían estar utilizando en una pyme, podrían estar utilizando bitácoras en Excel, bitácoras que están aisladas, o sea, es un archivo de Excel que alguien captura, pero que nadie puede estar, ninguna otra persona puede estar revisando en todo el tiempo. Eso es lo mismo que tener registros en papel. El que lo tengamos en Excel, en un archivo aislado que no es visible para quienes necesitan esos datos para tomar decisiones, es lo mismo que tenerlo en una libreta. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente si utilizamos un tiempo de revisión continuo o tiempo de revisión periódico. Bueno, aquí no aparece esta parte, a ver, déjenme acomodar mi presentación. Entonces, las dos opciones que tenemos aquí dentro de la gestión de inventarios es revisión periódica o revisión continua. La revisión periódica se refiere precisamente a tecnologías de información con volúmenes aislados, a tecnologías de información, ya sea en papel o en registros de Excel, o tecnologías de información que están ligadas y que se están actualizando automáticamente, ¿no? A ver, permítanme aquí, porque hizo esto. Continuo periódico. Permítanme, estoy acomodando aquí mi super presentación. Ok. Listo. Ya los tenemos. Entonces, el tiempo continuo quiere decir que tenemos un sistema de información que está actualizando lo que llega a mi centro de distribución, a mi almacén en el momento en el que llegue. Ya sea por radiofrecuencia, han visto esas pistolitas de lectores de código de barras, quiere decir que cuando llega algo a mi almacén, lo registran en el código de barras y entonces ya lo colocan en su resguardo. Cuando sale algo de mi almacén, lo registran, le dan, lo escanean los códigos de barra y mi sistema de información lo registra. Y cuando comienza o entra a producción, igual lo registra. Cuando sale de producción como producto terminado, se registra en el sistema de información. Entonces, está actualizado y visible para la toma de decisiones en un sistema de revisión continua. Ajá. Lo que sería un poco más sofisticado es utilizar RFID. No sé si ustedes han visto cuando van a comprar algo, compran electrónicos, compran ropa, y en las cajas donde pagaron su mercancía se les olvida desactivar el RFID. Cuando salen por las puertas hay unas antenas y automáticamente se activa una alarma, ¿no? Para evitar que alguien extraiga mercancía del comercio sin haberla pagado, ¿no? Pero pues muchas veces es que el encargado de la caja no registró, ¿no? Eso es el RFID. Pero no tan solo se utiliza para saber si algo está pasando, se está cruzando o no se está cruzando la puerta. Aquí lo que nos interesa son los RFIDs que están ligados, al igual que el código de barras, están ligados precisamente con un número específico. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí del lado izquierdo, está relacionado precisamente con estas antenas. Se está bajando una tarima llena de cajas. Cada una de estas cajas tiene un RFID y en el momento de que está pasando dicen, ya tenemos en existencia dentro de nuestro almacén estas cajas, esta cantidad de cajas que están pasando por ahí. No tenemos que estar escaneando cajita por cajita o escaneando todo un código de barras que trae y relacionarlo con los códigos de barras de cada cajita, ¿no?
Entonces es más sencillo en el momento de que entran tarimas completas y van saliendo cajitas sencillas, se va actualizando los registros de existencias dentro de nuestro transporte o dentro de nuestro almacén o dentro de nuestra planta de producción, ¿sí? En cualquiera de sus etapas. Entonces, de eso se trata. ¿Qué pasa cuando tenemos registros aislados en tablas de Excel o registros en papel que no están disponibles? ¿Qué quiere decir esto? No están disponibles en tiempo real. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tener periodos en los cuales decimos, mira, ¿cuántas cajas de ibuprofeno tenemos en nuestro centro de distribución? Espérame, al inicio de la semana teníamos 400 cajas. Nos llegaron 3,200, salieron 2,800, entonces ahora tenemos 600 cajas, no sé. ¿Sí? Ese cruce de información de cuánto había, cuánto llegó y cuánto salió durante cierto periodo de tiempo para poder saber cuántas tenemos ahorita y con base con determinar cuándo tenemos ahorita, decidir si pido o no pido, genera una orden o no genera una orden de reaprovisionamiento de mi inventario, o de qué tamaño, si pido de qué tamaño debe ser esa orden, tengo que cruzar esos datos. En el momento de que no están actualizados en tiempo real esos datos, tengo que esperar a ciertos periodos en el cual se revise y se decida si se levanta un pedido y de qué tamaño, en dado caso que se levante, de qué tamaño debe ser ese pedido. Ajá. Entonces, el tiempo de revisión es continuo o periódico, dependiendo de las capacidades de la infraestructura, de la tecnología de información con la que nos apoyemos. ¿Dudas hasta aquí entre la diferencia entre continuo y periódico, compañeros? No, profe. Cuando hablamos de continuo, tampoco es así como en tiempo real. Las estructuras del ERP, de Warehouse Management System, el WMS, el Transportation Management System, el TMS, etcétera, pues muchas veces no se actualiza en tiempo real, en el segundo, ¿sí? Por lo regular, que hay que estar actualizando diferentes registros en diferentes bases de datos, en diferentes ubicaciones. Si mi centro de distribución está en Tlalnepantla y mi planta está en Puebla, etcétera, a lo mucho va a tardar un par de horas hasta que se actualice, pero pues un par de horas muchas veces pues, no tiene un gran problema para las operaciones de comercialización, distribución, producción y compras. A lo mucho puede tardar un par de horas, no siempre es así como que al segundo. Ok, ahora además ya vimos demanda, tiempo de entrega, tiempos de revisión, vamos a ver en este caso, por ejemplo, políticas. Dentro de las directrices también tenemos diferentes políticas de cómo nos vamos a comportar en casos especiales. El caso especial que más nos interesa es cuando existe exceso de demanda. ¿Qué es eso de exceso de demanda? Que la demanda sobrepasa o excede nuestras capacidades en ese punto en el tiempo. En un punto en el tiempo nos piden 12,000 unidades y yo nada más tengo 10,000 unidades. ¿Qué pasa con esas 2,000 unidades? Pues dependiendo de las relaciones comerciales que tengamos con los clientes, tenemos dos casos típicos. Tenemos back orders, órdenes pendientes. Este primer caso se refiere a que los clientes que no alcanzaron la mercancía no van a cerrar su orden de compra, van a mantenerlas abiertas. ¿Qué implica? Si yo tuviera existencias, yo se lo entregaba en 3 días a mi cliente, pero que no tengo existencias, tengo que esperarme 4 días a que me llegue a la planta. Que de la planta me llegue a mi centro de distribución. Entonces, en lugar de decirle, ¿sabes qué? No tenga ahorita, pero no te lo puedo entregar en 3 días en tus instalaciones. Me tengo que esperar otros, tal vez, 7 días. Dependiendo de las relaciones comerciales con el cliente y de los acuerdos que tengamos con las empresas que no son nuestros clientes, esa empresa cliente nos puede decir, ok, te espero. Pero ese te espero, muchas veces vamos a acordar
penalizaciones. ¿Sabes qué? La cantidad de unidades que no me pudiste surtir de inmediato, me las puedes surtir posteriormente, siempre y cuando tú me hagas, por ejemplo, un descuento del 1% por cada día que te retrases. Del monto de la factura me vas a descontar 1% por cada día que te retrases. Entonces, en ese sentido, ya nosotros podemos decidir si mantenemos abierta o no la orden del cliente. Si la mantenemos abierta, se le llama un back order, una orden que está pendiente por ser surtida, pero que no se ha cerrado. El cliente ha decidido mantener vivo su requerimiento hacia nosotros. Pero, sobre todo, con una penalización de por medio. La segunda opción se llama lost o ventas perdidas, lost sales o ventas perdidas. ¿Qué es esto? Electra le pide a Mave, ¿sabes qué? Mándame 600 lavadoras blancas de 4 ciclos. Y Mave le dice, ¿sabes qué? Pues nada más tengo 500, no 600. Le dice, ¿sabes qué? Pues esas 100 extras ya olvídalas. Mejor se las pido a Whirlpool. Ya no te las voy a pedir a ti. Entonces, nada más mándame las 500 que tienes. Se pierde toda aquella demanda que excede nuestras capacidades. En cualquiera de los casos existe un costo de penalización. En el primer caso, en back orders, hay un costo de penalización que nosotros acordamos con los clientes. ¿Sí? Por cada día que nos retrasemos o por el monto que nos retrasemos, etcétera, o puede ser variante de diferentes escalas, que si hay un costo de penalización pequeño, si me tiene que esperar poco en cantidades pequeñas de producto, y va aumentando el costo unitario de penalización si los volúmenes aumentan o si los tiempos aumentan, los tiempos de retraso aumentan, ¿ok? Y en el caso de ventas perdidas, existen varias jerarquías de costos de penalización. Por lo regular, el más sencillo, el más directo, es el costo del hubiera. Ustedes de seguro han oído la frase, el hubiera no existe. Para nosotros, los ingenieros industriales, el hubiera sí existe y es importante analizarlo e inclusive cotizarlo. Entonces, el costo de penalización más sencillo de definir es cuántas utilidades hubiera yo generado para mi empresa si tan solo hubiera tenido suficientes niveles de inventario para surtir mi pedido. ¿Sí? Entonces, ese es el más sencillo, pero existen costos de penalización mucho más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, tratar de estimar cuál es la erosión de la imagen de mi empresa hacia mi mercado por no atender a un cliente bien, por no surtir completo un pedido. Esa erosión depende de nuestro nivel competitivo. Si yo soy el líder indiscutible del mercado, pues, que quedar mal con un cliente que me compra poquito me parece inclusive insignificante. Pero si yo soy una empresa en crecimiento cuyo nombre no se ha consolidado dentro de alguna sección del mercado, no tengo una cartera firme de clientes que tenga algún nivel de lealtad conmigo. Entonces, el quedar mal con un cliente puede tener repercusiones muy significativas en las demandas de periodos posteriores de tiempo. Son muy difíciles de calcular las penalizaciones por ventas perdidas. De hecho, en este momento y antes han pasado muchas personas estudiando doctorados. O sea, pasan 4 años de su vida y dentro de sus estudios de investigación, 3 años de su vida van a hacer un modelo, ¿no? Los doctores en ingeniería industrial van a hacer un modelo para calcular costos de penalización bajo cierta industria, bajo ciertas condiciones. De ahí la importancia para cualquier tipo de negocios, este tipo de aspectos como los costos de penalización. Entonces, aquí como exceso de demanda, son directrices que hablan de políticas con las cuales yo me relaciono, en este caso con los clientes. Si a mi cliente van a permitir, voy a negociar con ellos que no cancelen su orden, que la mantengan viva a cambio de algún tipo de compensación.
¿sí? Y el otro es precisamente el caso en el que no existe ese acuerdo y los clientes van a cerrar esa orden. Hay otro caso específico que tiene que ver cómo afronta la organización con exceso de demanda, que es para evitar las back orders y las órdenes pendientes, que es precisamente un costo de penalización por acelerar o terciarizar mi proceso y quedar bien. Dicho de otra manera, mis tiempos de entrega tal vez sean de 5 días. Si yo tengo que entregar materia prima a empresas que están en el Bajío, yo se las envío a instalaciones en 5 días. ¿Qué pasa si en este momento no las tengo? Porque son cosas que importo, etcétera. Lo que puedo hacer es que importarlas por avión y directamente entregarlas a mi cliente. Lógicamente, el nivel de utilidades que voy a obtener por satisfacer ese pedido va a ser muy pequeño o nulo, o inclusive voy a gastar más de lo que le voy a cobrar a mi cliente. Simplemente estoy dispuesto a proporcionar ese servicio, mantener mi nivel de servicio, porque tal vez este cliente es el cliente principal. Es el cliente clave que me mantiene toda una cartera de clientes. Esto ocurre muy frecuentemente con, por ejemplo, la industria automotriz. Si ustedes son proveedores Tier 1 de una industria automotriz, de una armadora de autos, una planta armadora de autos, ustedes son proveedores directos de una planta armadora de autos, pues las utilidades que ustedes van a generar por atender a esa armadora de autos van a ser pequeñas. Bueno, pequeñas comparado con otros modelos de negocios que puedan ustedes comercializar insumos a otras empresas. ¿Qué quiere decir? A este cliente principal le voy a invertir mucho dinero para garantizar el nivel de servicio y no perder mi estatus como proveedor Tier 1 o de primera capa o proveedor directo de la armadora. A cambio de eso, con ese estatus que me da ser proveedor Tier 1, yo tengo toda una serie de cartera de clientes que me están comprando y que estoy generando más utilidades por unidad que vendo. Y eso lo hago simplemente porque toda esta cartera de clientes confían en mí o me seleccionan porque soy Tier 1 de una armadora. ¿Sí? Así puede ser un ejemplo que funcione. Entonces, si no tengo suficiente capacidad para atender a la armadora, pues es posible que yo genere procesos de contingencia para acelerar, por ejemplo, el transporte. Imagínense piezas, ejes de acero que son insumos para otra maquinaria o armadora de camiones. Si no tengo suficientes, tal vez en lugar de importarlos, traerlos en tren, etcétera, me los traigo un pedido directo de avión. Me va a salir un ojo de la cara, ¿sí? Pero eso sería un tipo de penalización precisamente cuando la demanda excede mi capacidad de respuesta. ¿Duda hasta aquí, compañeros? Con exceso de demanda. Aló, compañeros. No, profe, vamos bien. Gracias, compañeros. Muy bien, entonces cambios de inventario. Cambios de inventarios, ya vimos que en la gráfica de dientes de sierra, nuestros niveles de inventario aumentan. ¿Por qué? Porque llega un pedido, ya sea de mi planta o de mi proveedor, llega un pedido y aumenta mi disponibilidad de unidades de inventario. Y se dan cuenta, en la gráfica de dientes de sierra, después va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Por qué baja? Pues porque existe demanda. Entonces, la disminución de niveles de inventario por lo regular se refiere a la demanda, pero no siempre la disminución de niveles de inventario se refiere a la demanda. ¿Por qué? Porque inventario no son las cosas que acumulas nada más, son aquellas acumulaciones de materiales que están disponibles para ser procesadas en producción o para ser vendidas a nuestros clientes. ¿Sí? ¿Y por qué? Pese a que las tengo ahí, tal vez no van a estar disponibles ni para la producción ni para la demanda directa de nuestros clientes. ¿Debido a qué? Debido a la obsolescencia. Entonces, si yo tenía
12,000 unidades y 12 se me echan a perder, 2,000 se me echan a perder, pues ya nada más existen 10,000 unidades, pese a que yo voy a mi almacén y veo 12,000 cajas, pues en realidad solamente 10,000 pueden estar dispuestas a mis canales de distribución. La obsolescencia, hablamos de eso porque no tan solo tiene que ver que se eche a perder algo. Por ejemplo, cuando hablamos, si ustedes van a la planta de Jugos del Valle, ¿sí? Y resulta que un lote, una serie de tarimas de juguitos así de uva chiquitos, de Jugos del Valle, por ejemplo, caducan el 28 de junio. Pues, va a decir, pues todavía falta casi un mes, poco menos de un mes para que se eche a perder, todavía se puede vender. No. La fábrica de Jugos del Valle necesita al menos un mes completo para que esté de la fecha actual a la fecha de caducidad, para que esté disponible para sus canales de distribución, porque la fábrica de Jugos del Valle no vende a consumidores directos, a los consumidores finales, sino vende a qué? Pues a los supermercados, a restaurantes, etcétera. Tiene a otros distribuidores minoristas regionales que a su vez distribuyen a tienditas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitan al menos un tiempo de vida de al menos un mes para que sea viable. En el momento de que tiene un día menos de un mes, ya se vuelve obsoleto, ya no lo pueden sacar, pese a que no se haya echado a perder en sí. Ajá. Entonces, eso se vuelve precisamente primordial, que cuando hablábamos de costos de los riesgos, ¿qué pasa si yo hago un lote demasiado grande? Y así como el peor de los casos, cuando vimos inventario de seguridad, el peor de los casos es cuando la demanda se acelera y consume rápidamente el inventario. Pero cuando tenemos productos que tienen un tiempo de vida en el almacén, el peor de los casos también puede ser que la demanda se desacelere, que por cuestiones aleatorias nos estén pidiendo menos de lo medio, de lo esperado. Entonces lo que va a generar es una merma, porque aquello que me sobre no lo voy a poder seguir manteniendo en mi inventario más tiempo, porque ya no va a tener las características que esperan mis canales de distribución para ser enviados a ellos. Ajá. Entonces, eso hace más complejos los modelos, porque los inventarios no tan solo se consumen por la demanda, sino también por los tiempos de obsolescencia. Uh-huh. Ahora, ¿qué productos? Ya les había platicado, ¿qué producto de qué industria tienen los productos que se caducan más rápido? Compañeros. No, profe, no nos han mencionado. ¿Alimenticios? Alimenticios podría ser, ¿no? Pues, simplemente aquí unas frutas, etcétera, les echan químicos, todo para que aguanten más. A los limones les echan cera, a los cítricos les echan cera para que los poros se cierren y evitar que se echen a perder. Pero no es ni frutas, ni pescado, ni lácteos. ¿Cuál creen que se vuelva obsoleto? Ni las iPads que vemos aquí, ¿no? Los celulares también se vuelven rápidamente obsoletos, pero no tanto como este. El nivel de obsolescencia es tan rápido de este producto que no existe tal cosa como producción y después distribución. Tenemos que empalmar en el mismo intervalo de tiempo la producción que la distribución. ¿Qué quiere decir? Que mientras comenzamos a entregárselo al cliente, en el proceso de distribución de tránsito de nuestras instalaciones a la instalación del cliente, lo estamos fabricando, lo estamos preparando. ¿Cuál sería ese, compañeros? El pulque. El pulque, bueno, esa es una de las principales razones por qué ustedes no toman pulque y toman una bebida muy primitiva y muy poco beneficiosa, que es la cerveza, para ponerse contentos en las fiestas. Tradicionalmente en México tenemos una bebida como el pulque que no tan solo les proporciona ese grado de intoxicación neuronal que les permite desinhibirse en fiestas,
pero además inclusive les va a ayudar a prevenir el cáncer de colon y además es un producto con probióticos sumamente alimenticios como el pulque. Es una de las razones por las cuales entró la cerveza en México y fue tan exitosa, fue precisamente por que las grandes compañías no encontraron la forma de precisamente mantener la vida útil del pulque, porque estamos hablando de un probiótico, algo que está vivo, literalmente, en condiciones mucho más activas que el Yakult, ¿no? Que dicen, tiene probióticos, ¿sí? Y no encontraron formas de mantener sus cualidades, sino pues lo hubieran hecho, porque aunque no crean antes, se consumía mucho más pulque que cerveza. Cerveza, pues, por definición, es un producto mucho más primitivo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la cadena de suministro y los inventarios. Ok, pero no es el pulque. ¿Cuál otro, compañeros? ¿No? No sé si han visto precisamente unos camiones que tienen ahí como un cilindro que va dando vueltas. ¿Cómo se llaman esos? ¿Una qué? ¿Revolvedora? Una revolvedora. El concreto es el producto con menor tiempo de vida, de obsolescencia. ¿Qué pasa si la revolvedora se tarda 3 horas y llega al sitio de construcción 3 horas tarde? Pues asumen el tiempo de bombeo, etcétera. ¿Qué pasa? Pues no es es un producto que comienza a tener una reacción química que se llama fraguado. Acuérdense, el concreto no es lo mismo que el cemento. El cemento simplemente, ese sí, lo ponen en costales y dura mucho tiempo. El concreto ya es el agua, la grava, la arena y el cemento que comienza a generar reacciones químicas exotérmicas, de hecho, de fraguado. En el momento que se excede ciertas cantidad de horas a partir de su preparación, pues pierde por completo o pierde parcialmente, mejor no hay que ser tan dramático, pierde parcialmente sus cualidades mecánicas de resistencia a la compresión, etcétera, ¿no? Si es así, aunque ustedes tengan las capacidades, las cualidades físicas que aún no se han endurecido, etcétera, si lo cuelan, si lo bombean a las diferentes estructuras arquitectónicas, pues puede ser que al final no tenga los requerimientos y tengan inclusive que derrumbar las cosas, ¿no? De hecho, dentro de los procedimientos de las revolvedoras de concreto, por algo meramente fortuito, por ejemplo, que se quede encerrado la revolvedora, no sé, 4 horas en una manifestación en las calles de la Ciudad de México, ellos tienen autorizado por las empresas de concreto tirar el concreto en vía pública, ¿sí? O sea, hacerse hacia un lado. Le sale más barato a la empresa pagar daños a la vía pública, inclusive le sale más barato, aunque lo que dejen caer en el auto de ustedes, les sale más barato comprarles a ustedes un auto nuevo y reparar y pagar los daños a vía pública que comprar otra nueva revolvedora de acero. Son muy, muy caras, ¿no? Entonces, en ese momento nos damos cuenta que esta gestión de inventarios es fundamental. Si dan cuenta, en el mismo tiempo que se está dando el proceso de distribución, se está dando el proceso de producción del producto. Ajá. Entonces, eso es precisamente una de las principales relevancias de entender la naturaleza y vida del producto. Y no tan solo eso, también tiene que ver con cuestiones de que le llamamos stowability o la habilidad precisamente para llenar los productos, contenedores y ser transportados. Esto se vuelve muy importante en términos de cuestión de inventarios. Acuérdense, todo lo que tenga que ver con compras, cómo se compra, en qué cantidades, en qué momento, todo lo que tenga que ver en cómo se almacena, en qué cantidades, en qué momento, cómo se transporta, en qué cantidades, en qué momento, cómo se produce, en qué cantidades, en qué momento, puede entenderse y utilizarse modelos de inventarios. Entonces, es importante generar esto. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Con estos recursos de información para la generación de políticas eficaces. No, profe, todo bien.
Muy bien, Ahora entonces recapitulando, para generar políticas eficaces tengo que tener no tan solo datos, información. ¿Qué es información? Un modelo matemático que me represente el comportamiento de la demanda para poder tomar decisiones de inventarios. No tan solo tengo que tener datos históricos de los tiempos de entrega, pero un modelo estadístico que me represente cuáles serían los tiempos de esperas que se generarían en el futuro inmediato. Ajá. Tengo que conocer cómo fluyen los datos y cómo fluye la información para para considerar esos tiempos. Todos los tiempos, tanto los de entrega como de revisión, no son tiempos exactos, ¿sí? Entonces también podemos considerar precisamente la estadística, pero primordialmente en tiempos de revisión necesitamos determinar las capacidades de flujo de nuestra tecnología de información. Cada cuándo es información del estatus de qué ha habido, qué había, qué llegó, qué salió y por ende cuánto hay, cada cuándo está disponible esa información. Uh-huh. Necesito información sobre las políticas de relación con los clientes. ¿Cómo vamos a tratar el exceso de demanda? Y necesito información sobre las cualidades de los bienes o servicios que nosotros vamos a proporcionar y en qué momento cierta preparación de servicios o cierto grupo de bienes pierden su utilidad para el consumo. Dejan de estar disponibles para el consumo, aunque físicamente veamos algo de ellos. Entonces, son los elementos que nosotros dentro de las empresas debemos de construir procesos. Si ustedes van como estudiantes y hacen un proyecto, pues sí, van y preguntan aquí, preguntan allá, sacan datos, los analizan, y si lo hacen suficientemente rápido, dicen, ok, tienes que pedir este producto, este insumo lo tienes que pedir de tal volumen a tantas veces al mes y con este inventario de seguridad. Pero todas estas condiciones con las cuales ustedes hicieron ese cálculo van cambiando en cada empresa a lo largo del tiempo. Hay empresas que rápidamente estas condiciones, tanto de demanda como tiempos de entrega, tiempos de revisión, exceso de demanda, inventario, cambian muy rápidamente y hay empresas que van a pasar varios meses a que haya un cambio significativo sobre todas estas variables. Ajá. En cualquiera de los casos, como ingenieros industriales, nosotros transformamos los procesos organizacionales. Esto implica que debo generar procesos que estén conduciendo estos datos, obteniendo estos datos, ya sea de fuentes externas o de fuentes internas, del departamento de ventas, del departamento, por ejemplo, de los costos que vamos a ver, departamento de Contraloría, finanzas, etcétera, para que estén disponibles de forma oportuna los datos y su transformación en información para la toma de decisiones en nuestro sistema de inventarios. Los ingenieros industriales no buscamos resolver solamente el problema de un día, lo que buscamos es transformar los procesos organizacionales para ir mejorando el desempeño de la toma de decisiones sobre los sistemas productivos. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, vamos bien. Muy bien. Entonces, vámonos con costos. Los costos son todo lo que tenemos aquí abajo. Son los costos de la cadena de suministro. Hay costos de transporte, de almacenamiento, de procesamiento de órdenes, del tamaño del lote, de mantener inventarios. Si se dan cuenta, esta relación, y le llamamos trade-offs. ¿Por qué? Porque no podemos minimizar un costo de forma aislada, decir, voy a encontrar la mejor forma de transportar al menor costo. Porque si yo hago eso, minimizo los costos de transporte, de seguro voy a disparar los costos de almacenaje. Voy a disparar los costos de tamaño de lote. Voy a disparar los costos de mantener inventario. Esa es la realidad sistémica. Por eso nosotros nos llamamos profesionales interdisciplinarios. Por eso la ingeniería industrial o de sistemas, que somos nosotros, regimos todas las variantes que existen en las carreras de UPIXA. ¿Sí?
porque precisamente consideramos la complejidad de la interacción de las cosas dentro de la empresa, y en este caso la interacción de los costos. Entonces, en este caso vamos a tener dos costos importantes, los costos de almacenamiento y los costos de procesamiento de órdenes, que serían los dos costos primordiales o más relevantes dentro de la gestión de inventarios. Entonces, vamos a comenzar con el que ya les había platicado el día de hoy, el costo de mantener inventarios. El costo de mantener inventarios tiene 4 rubros: costo de capital, costo de servicios, costo de almacenaje y costos de riesgos. El costo de capital es cuánto dinero tengo invertido sobre la materia prima, sobre el material de proceso, sobre el producto terminado que están a mi cargo, de los cuales yo como empresa soy dueño. Y ese capital, ese dinero que tenemos invertido viene del capital de trabajo de la empresa, el capital de operación de la empresa, ¿no? Y todas las empresas gestionan su capital de trabajo. Quiere decir, si ustedes ven a un empresario, no quiere decir que, pese a que tiene una empresa que es valuada en 800 millones de dólares, no quiere decir que tiene eso en efectivo, sino que el dinero que fluye en su organización, gran parte de ese dinero no es suyo. Lo que es suyo es el sistema que hace fluir ese dinero. Por eso él es rico. Acuérdense, rico no es quien tenga dinero, sino quien es dueño de una infraestructura que hace fluir dinero de la sociedad a través de ella, ¿sí? Y acuérdense, la falacia que nos hacen, se hace creer en el capitalismo, que se trata de tener dinero. No, se trata de tener, por decirlo de alguna manera, en los tiempos medievales, de tener la tierra, porque eran los terratenientes, eran que tenían los medios que hacía fluir la riqueza. De la misma manera, en la actualidad, son aquellos dueños de estructuras de información, estructuras de producción de bienes, de producción de servicios, de comercialización, que hacen fluir el dinero. Eso es lo que hace precisamente valioso, que lo hace rico. Entonces, todas las empresas tienen un pasivo con el cual financian su capital. Entonces, el costo en el tiempo del pasivo de la empresa representa el costo del dinero, ¿sí? Es como si ustedes trajeran una tarjeta de crédito, ustedes van a tener que determinar cuánto les cuesta el dinero con el que ustedes operan a través de un costo anual total, un CAT. Utilizo esto porque es la determinación que utilizamos para las tarjetas de crédito, los financiamientos hipotecarios y financiamientos de auto. Si ustedes van a comprar un auto de 300, 400 mil pesos, ¿cuánto van a pagar al año? Ese es el costo anual total, que integra y no se limita a la tasa de interés. O sea, puede ser más que la tasa de interés, siempre es más que la tasa de interés. Entonces, algo así parecido tiene que ver con cuánto le cuesta a la empresa el dinero que utiliza para trabajar en términos de una tasa anual. También en el caso del costo de mantener tenemos impuestos. Tenemos impuestos y seguros, primas de seguros que debemos de pagar. Entonces, por cada peso que nosotros invertimos en inventario, ¿cuántos centavos tenemos que pagar al año por impuestos? ¿Y cuánto centavos, qué porcentaje tenemos que pagar por seguros? También necesitamos espacio para resguardar el inventario. Ya sea que hablemos de una instalación específica que sea nuestro centro de distribución, pues el operar nuestro centro de distribución o nuestro almacén, pues implica un costo. ¿Cuánto me cuesta al año la instalación? ¿Cuánto me cuesta al año el personal? ¿Cuánto me cuesta al año los servicios de luz, seguridad? ¿Cuánto me cuesta al año la gestión contable del equipo de manejo de materiales, racks, montacargas, patines neumáticos que necesito en un almacén? Todo eso para resguardarlo en mi propio almacén, ¿sí? Entonces, todo ese costo pues varía en términos de cómo afecta cada peso que yo utilizo, que yo dejo almacenado. Si dejo un artículo que cuesta 1,000 pesos almacenado durante un año en ese almacén, ¿cuánto del costo del almacén
se le puede prorratear, aplicar a ese artículo que costó 1,000 pesos. ¿Sí? De esa manera sacamos una tasa anual. Y se vuelve un poco más difícil, ¿por qué? Porque el almacén que es propio o el almacén que es rentado, quiere decir, no es mío, pero yo rento todo, pues yo voy a pagar lo mismo de renta, pese a que yo lo utilice en un 20% o que yo lo utilice en un 100%. O sea, si está vacío el 80%, durante una semana el 80% del almacén estuvo vacío, yo voy a pagar lo mismo de renta a que esté totalmente utilizado. Entonces, también tiene que ver con estimaciones de nivel de uso de almacenes o centros de distribución propios o almacenes o centros de distribución rentados. Pero como dijimos, no tan solo tenemos precisamente el almacenamiento, lo tenemos o el resguardo de inventarios, tan solo lo tenemos en almacenes, también lo tenemos en transporte. Entonces, ¿cuánto me cuesta precisamente mantener una hora, un día en transporte en un tráiler, en un contenedor de un tráiler, en un contenedor de un barco, en un contenedor de un tren? ¿Cuánto me cuesta mantener al año este costo de transporte sobre el valor del producto? Y eso le saco un porcentaje, ¿sí? También hay otra opción. Bueno, también la opción más difícil, aún más difícil, bueno, no más difícil, un poquito más compleja de calcular, son los almacenes en planta. ¿Qué quiere decir? En una planta de producción, en una planta de manufactura, vamos a tener un espacio disponible para almacenar la materia prima, para ir almacenando el material en proceso, para ir almacenando el producto terminado. Que la planta no tan solo se utiliza como almacén, es un poco más difícil el prorratear cuántos metros cuadrados o cúbicos de mi planta estoy ocupando para el almacenaje temporal de la materia prima, materia de proceso y producto terminado. Tengo que calcular cuánto me cuesta en términos de instalaciones, de servicios, la planta en sí, y prorratearlo por los metros cuadrados que estoy utilizando para gestionar mis inventarios. La parte más sencilla del cálculo de qué porcentaje anual yo pago por resguardo o almacenaje es cuando yo terciarizo. La terciarización en general es más cara, porque no tan solo estoy pagando el almacenaje, sino las utilidades de la empresa que me lo está vendiendo los servicios de almacenaje y transporte. Pero es la forma más sencilla de calcular el costo de mantener inventario. ¿Por qué? Porque ya es una tarifa. La empresa, el proveedor logístico o el Third Party Logistics o el 3PL, lo que me va a cobrar es una tarifa por cada día o por cada semana en términos de metro cuadrado, metro cúbico, tonelada, etcétera. Entonces yo solamente tengo que prorratear cuál es el valor de una tarima o el valor de de un tambo, no sé, y cuánto me cuesta el que una empresa, un tercero, una empresa logística, almacene y transporte esa tarima o ese tambo, ¿sí? Entonces es más sencillo calcular ese porcentaje anual, considerando precisamente que ya me lo cobra un tercero. Y por último, tenemos los costos de riesgos de almacenaje. ¿Qué implica los riesgos de almacenaje? ¿Cuál es la probabilidad de que, o qué porcentaje estimar estadísticamente, qué porcentaje de mi empresa, de mis productos, de materia prima, materia de proceso, producto terminado, va a caer en obsolescencia? Esta estimación se vuelve un problema de redundancia. ¿Por qué? Porque si yo mejoro los inventarios, pues menos porcentaje va a caer en obsolescencia y por ende mi costo de mantener se va a reducir. Pero mientras que yo no lo compruebe, pues tengo que hacer una estimación que tanto puede mejorar o empeorar el nivel de obsolescencia. Otra razón de riesgo son los daños provocados por la merma, por el manejo de materiales que nosotros podamos tener. Entonces, ese manejo de materiales nos va precisamente a perjudicar en términos de la disponibilidad y va a ser un costo de mantener los inventarios, ¿no? De daños por el uso de montacargas, etcétera. Y otras cuestiones sería precisamente el robo hormiga. Ajá.
desafortunadamente en muchas empresas, no es tanto, lo que hemos visto muchas veces no es tanto por el costo en sí de las cosas. Es que muchas empresas no saben manejar la cultura organizacional o el ambiente laboral y pues muchos de sus colaboradores pues no se sienten muy a gusto y buscan alguna manera de desquitarse con lo que le hace la empresa, ¿no? Hemos visto, sobre todo ocurre en pymes, ¿no? De que se roban materia prima que no podrían ellos en realidad generar un lucro con ese robo, pero el hecho de robarles y que se retrasen las cosas, aunque sean pequeñas, en muy, muy pequeñas cantidades, hacen a veces lo imposible. Ajá. Volvemos a lo mismo, no tiene que ver con robo hormiga, tiene que ver no tan solo con el uso de controles adecuados en el manejo de materiales, en la entrada, tránsito, flujo en la empresa y salida de productos, pero además de esos controles, pues también el manejo adecuado y gestión de recursos humanos en términos de una cultura organizacional, de un ambiente laboral. Eso no es cuestión de inventarios. En inventarios, ¿qué hacemos? Solamente recibimos estos datos y hacemos las estimaciones para calcular los porcentajes. Quien debe controlar eso es el gestor de almacenes, no el gestor de inventarios. El que se robe mercancía, el que se dañe mercancía en un almacén, en una planta de producción, pues es responsabilidad del gerente de almacén y del gerente de producción. Ustedes, como planeadores de inventario, no tienen Belén en el entierro, ¿sí? Simplemente, bueno, en el caso de obsolescencia, sí, porque tomando las decisiones adecuadas y entendiendo adecuadamente la demanda, podemos reducir tal vez un problema de obsolescencia en una empresa. Pero de daños, robos y eso, no, ¿sí? Nosotros definimos cuál es la mejor manera de que fluya y el encargado de almacenes, de gestión de almacenes y gestión de la producción hará lo adecuado para reducir problemas de riesgos. Pero nosotros necesitamos esa información para ponerla aquí dentro de la estimación de costo de mantener inventarios. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, ¿No? profe, lo fuimos siguiendo. No, profe. Perfecto, compañeros. Entonces ya se va a acabar el tiempo, ya ven, siempre llego tarde, pero soy muy puntual para irme. Así que muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos el día de el viernes, ¿verdad? Sí. Muchísimas profe. gracias. Hasta luego, que estén bien.